Esto va dedicado ya a los que tenemos, lo que tenemos que trabajar de la segunda evaluación. Vamos a retomar entonces nuestro tema del Renacimiento. A través de las actividades que os he mandado, pues hemos ido repasando eso, tanto el contexto como las características del Renacimiento que veíamos, ¿no? Sobre que una sociedad antropocéntrica, la importancia de la razón, del espíritu crítico, etcétera. Yo creo que en el fondo lo último que vimos un poquito más por encima, y que además os he hecho una cuestión, era sobre la belleza de la dama y del paisaje. Acordaos porque estamos unidos a la corriente neoplatónica, acordaos de esta corriente filosófica que decía que la belleza de la dama y del paisaje eran reflejo de la belleza divina, ¿no? Era emanación de allí. Entonces, claro, tenía que ser todo muy luminoso para percibir algo de esa belleza superior. Entonces, en la dama, todo claro, el pelo, los ojos, la piel, etcétera, igual que en el paisaje también todo luminoso, claro, en equilibrio, el sol, los pajaritos cantando, una fuente de agua discurriendo por ahí, todo en armonía y perfección, para que así se pudiera percibir algo de esa verdad absoluta, esa belleza superior. Entonces el tipo de hombre que se pone de moda es, bueno, de moda, lo que es el modelo de ejemplo es el pastor, porque es el que vive en contacto directo con la naturaleza. Pero decíamos, no un pastor rústico, sino nobles disfrazados de pastores que en ese ambiente idílico recrean sus escenas amorosas. Porque Dios hablaba, pues también durante el Renacimiento está la dama y el cortesano, ¿no? El caballero que tiene que estar bien formado en el campo de las artes y las letras, pero también en las armas. Bien, vamos a centrarnos ahora en el desarrollo de los géneros, y empezamos con la lírica y Garcilaso. Trabajamos en este vídeo lírica con Garcilaso y después ya la literatura religiosa. Entonces, dentro del campo de la lírica, veíamos que este momento es un momento de una gran reforma, una reforma, voy a dejar aquí abajo el libro, una reforma, claro, porque durante la época medieval que habíamos visto esta lírica popular de creación espontánea por el pueblo, o bien una lírica culta del cancionero, la obra de Jorge Manrique. Bueno, pues ahora se va a ver una reforma absoluta, completa, hasta finales del 19 no habrá otra reforma, otra reforma de la lírica, que nos viene de Italia. Como el movimiento surge en Italia, todo esto también nos viene de Italia, de ahí que las estrofas y metros que nos vienen pues tiene este nombre italiano de cuarteto, soneto, terceto, etc. Bien, entonces dentro de la lírica, acordaos, habíamos hablado de cuáles eran las influencias de Petrarca. No os lo pongo, lo tenéis vosotros ya en los apuntes, las influencias de Petrarca por ese amor petrarquista, que quiere decir amor imposible. Después la influencia de Virgilio con las bucólicas, por ese ambiente bucólico, ese ambiente, ese paisaje idílico, luminoso, en armonía y perfección que acabamos de citar. Y finalmente la influencia de Horacio con el Beatus Sile, ese dichoso aquel que consigue llevar una vida apartada de ese ajetreo mundano, de esa tensión de la ciudad, las envidias, etc., y puede vivir tranquilamente en el campo. Lo que pasa que decíamos que luego esta versión pagana de Horacio, el Fray Luis le dará una vuelta religiosa, es decir, la propuesta es solamente vivir con tranquilidad, en contacto con la armonía del campo, pero Fray Luis nos dice que gracias a esa armonía y esa tranquilidad podemos sentir a Dios. Entonces nos anima a esa vida alejada, en esa oda a la vida retirada, esa desconexión con el mundo urbano para acercarnos más a Dios. ¿Vale? Bien, por tanto, Petrarca, Virgilio y Horacio. Con respecto a los temas que se hablaban, sobre todo teníamos tres: ese tema del amor imposible, el tema del paisaje, el tema de la mitología, por esa veneración que se tiene a los clásicos, ¿no? Entonces muchos de los poemas de esta época recrean mitos, o bien los personajes, la dama, el poeta que llora, se identifica con algún personaje mitológico. A partir de la segunda mitad se añade el tema religioso. Como ha tenido lugar toda esta reforma y cerramos fronteras para que no vengan todas esas herejías a nuestro país, pues eso va a potenciar la línea contraria, el que ahondemos en la temática religiosa con Fray Luis, San Juan y Santa Teresa. Bien, ¿qué más veíamos? Los tópicos que se emplean, el tópico del Carpe Diem, del Cólige Virgo Rosas y de ese Beatus Sile que acabamos de citar.
¿vale? Estos son los tópicos, bueno, entre comillas, que son palabras, expresiones latinas. Carpe diem, disfruta el momento, aprovecha ahora que eres joven porque el tiempo pasa y te vas a hacer viejo y ya no vas a poder disfrutar de la vida. Esto va en consonancia con ese espíritu vital y optimista del Renacimiento. El Cólice Virgo Rosa es lo mismo, coge muchacha las rosas, identificando las rosas con eso, con la juventud. Entonces coge esta juventud porque luego ya no vas a poder disfrutar de esa energía, belleza de la época joven. Y este Beatus Ile, dichoso aquel que acabábamos de explicar. Más cosas que nos interesan, cuestiones de la métrica. Se introducen nuevos metros, nuevos versos, como el endecasílabo y el heptasílabo son los que más se van a emplear. Por eso tenemos estrofas que combinan ambos. Hay algunas que solamente son de 11, pero luego tenemos estrofa como la lira, que combina 11 y 7, o bien que no sean estrofas, sino que sean series, como la estancia, que combina 11 y 7, diseña el poeta una determinada secuencia de esta combinación de versos de 11 y de 7 y pone la rima donde quiere y luego ya la va repitiendo, o bien una silva, que implica, es una selva, que van apareciendo versos de 11 y de 7 al gusto del poeta, como quiere, incluso quedando alguno libre. Bueno, nuevas estrofas. Nuevas estrofas porque tenemos, pues eso, sonetos, tercetos, cuartetos, lira, la octava real, recordad que hay que repasarlas, y finalmente también nuevos subgéneros líricos, porque lo más importante desde luego es la égloga. La égloga que recoge este tema amoroso puesta en boca de pastores que se van a quejar pues, por el rechazo de la dama, por la muerte, porque no es un amor imposible por diferentes motivos, pues van a mostrar por eso su amor hacia ella, su tristeza por no estar con ella, etc. Pero siempre en boca de pastores. La canción también toca el tema amoroso y la oda, importantísimo también, porque implica una reflexión sobre temas filosóficos y morales. Las odas las vamos a ver asociadas a Fray Luis, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues estos son, hincapié hacemos en estos aspectos líricos que supone toda esta reforma que nos venía del Renacimiento. ¿Quién es nuestro modelo para la aplicación de esta reforma? Garcilaso de la Vega, poeta de la primera mitad del siglo XVI. Recordad, ya digo que aunque ya había habido intentos de acomodar todos estos metros y estrofas con anterioridad a él, con Boscán, por ejemplo, cuando se consigue la aclimatación perfecta en donde el verso sale fluido, sale sonoro, sale con brillantez, es gracias a Garcilaso de la Vega. Recordad ese hecho fundamental, el muy joven, acordós, vinculado a Carlos I, a la corte de Carlos I, pero sobre todo hay que hacer hincapié en su amor hacia Isabel Freire. Él estaba casado, pero tuvo una pasión inmensa hacia Isabel Freire, mujer que que pertenecía a la corte de la reina, que venía de Portugal, y entonces todo lo que pone en boca de pastores Garcilaso es la voz del propio Garcilaso, y las quejas que ponen estos pastores hacia la infidelidad de la muchacha o hacia la muerte de la muchacha alude a Isabel Freire. ¿Vale? Entonces, lo que hay que estudiarse Garcilaso sobre todo son sus tres églogas. Él tiene diferentes sonetos, acordó los que leíamos en clase de ese en que se transforma Dafne en laurel, o importantísimo el de en tanto que de rosa y azucena, en donde estamos viendo cómo anima el poeta a disfrutar de la vida, ¿no? Nos decía, después de ver la tensión entre que no sabe la muchacha si volcarse hacia la pasión, que es la rosa, el color ardiente, etcétera, o hacia un comportamiento más decoroso, que viene representado por la azucena, por el mirar honesto, etcétera, que es lo que dice Garcilaso: coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, coged ahora de esta primavera el fruto de la juventud, de la belleza, porque luego pasa el tiempo y viene la nieve que cubre, viene el invierno, perdón, que cubre de nieve la cumbre, por tanto llega el invierno, que es la vejez, que cubre de canas la cumbre, que era la cabeza de la muchacha. Bueno, pero me quedo con las églogas y así con esto ya termino este bloque de lírica y Garcilaso. Recordad, de las tres églogas, la que tiene menor relevancia es la segunda, que fue una égloga de encargo hacia la casa de Alba. La égloga primera, en donde vemos a los pastores Salicine y Moroso, que lloran sus penas de amor. El uno por la infidelidad de su pastora Galatea y el otro llora la muerte de su amada Elisa, que recogían esos hechos de la vida de Garcilaso cuando se entera de la boda de Isabel Freire,
Freire y llora después su prematura muerte. De estructura perfecta, mismo número de estancias, cuando habla un pastor, cuando habla el otro, cuando presenta el narrador el ambiente idílico propio de las églogas. Y en la égloga tercera se añade, aparte del propio paisaje de una égloga, pues está ambientada en la naturaleza, más luego los pastores, se añade el tema mitológico, porque decíamos que a orillas del Tajo están 4 ninfas bordando tapices. 3 de ellas están bordando historias trágicas de amantes de la antigüedad, precisamente, pues eso, la separación yo que sé, de Apolo y Dafne, o de Orfeo y Eurídice. Bueno, pues la 4ª ninfa está abordando la muerte de su compañera Elisa, que en el fondo pues está representando la muerte de Isabel Freire. Bueno, pues esto como lírica, ahondando en Garcilaso, luego ya vemos la literatura religiosa.